Hola, ¿qué tal? Hola a todos, buenas tardes o buenas noches, no sé, buenos días. según el país de donde nos estén mirando. Esto es En Humor a la Verdad, un programa para conversar acerca del humor de manera general o de manera específica, según cómo vengamos ese día. Mi amigo Ramón Fernández Larrea, que está aquí a mi lado, Iván y yo. Camejo, un programa para disfrutar, para reír, para no olvidar nosotros. Sí, Ellos yo no sé qué sí, son. no, si se nos olvida, nosotros estamos embarcados, no tenemos nada que decir. Y bueno, la idea es, a lo largo de estos programas, que espero que sean bastantes, comentar un poco sobre el humor, no solamente el humor cubano, el humor en diferentes lugares, incluso en diferentes medios, en diferentes estilos, porque el humor de manera general es un ejercicio intelectual ahí muy interesante que a nosotros siempre nos ha encantado y de hecho siempre nos hemos dedicado a eso. Y hemos Y, vivido de eso. claro, y un poco también de la misma realidad del mundo, porque si hay algo que da humor y también mal humor, es la Sí. realidad. Ayer casualmente estaba yo comentando en Facebook a raíz de una noticia que alguien puso sobre esas cosas descabelladas que se le ocurren a los dirigentes en Cuba ahora, que casi todos los humoristas ya se han ido de Cuba porque la competencia es muy dura. Sí. Uno a veces tiene que pasarse un mes para crear un chiste, montarlo, elaborarlo. Esa gente de la nada te No, porque inventan unos chistes mejores que los las tuyos. cámaras, los micrófonos, la atención sobre todo. Todo. No, y yo creo que sobre todo tienen esa vis cómica Sí, innata sí. para Es producir chistes. una vocación para hacer el ridículo, sobre todo. Fíjate que desde que Maduro salió en Venezuela, Miami se ha llenado de comediantes venezolanos. Sí, Pues también. no hay quien compita, no hay No, quien ¿qué compita. A va? nadie se le hubiera ocurrido eso de los penes y los peces, de millones y millones. No, y como el ave Feli. El ave Feli, no, es terrible. Pues hoy, como es nuestra primera incursión en esta especie de podcast, de programa, o de como quiera que lo llame, a mí me da igual las clasificaciones esas. Queremos hablar de manera un poco general, porque ya luego específicamente en cada programa lo iremos tocando, de lo que ha sido el humorismo cubano y de toda una historia de comediantes muy importantes y desgraciadamente no todos con la misma difusión, con la misma promoción por diferentes causas. Y una de las cosas que nos proponemos con esto es dedicar en cada programa una sección a hablar de algún comediante, sección que estará a cargo de Ramón. No, de los dos, pero bueno. Sí, lo mío es meter la cuchareta Yo ahí, las pensé, notas a pie de página. claro, yo pensaba en eso ahora, aquí mismo, en esta, se puede decir, emisora. Vamos a Bueno, meterle sí, vamos a suponer, en este sitio, en este lugar. Estaba viendo porque aquí tienen muchas fotos sobre todo de la televisión y la radio durante la República en Cuba. Y por ejemplo, yo me di cuenta que es una desgracia, una lástima, que hubo comediantes que nosotros no conocimos, porque no quedaron. Chicharito y Sopeira, yo jamás los oí, salvo unas intervenciones que hicieron en El Romance del Palmar, en la película de Rita. Pero los programas radiales de Ichigoyen como Maricusa, ¿cómo es? Maricusa Lambrito. uno. Todo eso se perdió. Yo conocí de oída por Mamacusa Lambrito. con el difunto Enrique Núñez Rodríguez, quien estuvo además vinculado a la radio, escribía a Leonardo Moncada también. Sí, Entonces, y escribió la tremenda corte. Suplió. sí, y suplió en algunos momentos a Castro Obispo. Él me comentó mucho acerca de todo eso, pero bueno, desgraciadamente en Cuba una de las cosas que también se fue a la deriva fue todo este tema de los soportes en que quedaron grabados muchos materiales de radio y audiovisuales que con el tiempo se echaron a perder, se perdieron, se los robaron, en fin, eso ha sido todo un desastre. Pero lo cierto es que hay una historia muy interesante y muy llena de talentos, no solamente los actores, escritores, de productores, de gente con ideas maravillosas en torno a muchos programas y a muchos shows que se hicieron en Cuba, donde siempre en todos los medios hubo
gente muy brillante. En el teatro inicialmente porque era la manifestación que más, o sea, más antigua, digamos, del tiempo de la colonia. Sí. En el humor gráfico, que también desde la época colonial existían muchas publicaciones con dibujos satíricos, cosas un poco crónicas visuales de la realidad, de la sociedad. Y sobre todo en el humor político. En el humor político fue uno de los géneros que desapareció. Desapareció, se dejó de... La radio yo creo que fue quizás el medio que le dio la mayor popularidad a muchos de estos comediantes, al punto de que cuando comienza la televisión en Cuba en el año 52, si mal no recuerdo, muchos de ellos ya estaban consagrados dentro de la radio, sí. Y era gente conocida, era gente famosa, incluso muchos ni en un principio no se pasaron así inmediatamente a la televisión, porque ya la radio tenía unos programas como la propia Tremenda Corte, que eran programas muy populares, muy escuchados. Y yo entiendo eso precisamente porque la radio tiene la magia de que si tú escuchas la voz de un actor que hace de Sherlock Holmes, tú te imaginas el Sherlock Holmes que te dé la gana. Claro. Pero cuando ya el actor saca la cara en la televisión, ese es Sherlock Holmes para toda la vida. Ya, ¿no? ese es el. Entonces, muchos actores, muchos personajes no querían encasillar el... ¿Tú crees que la gente se imaginaba a Charlie Poe así como era Aníbal de Marca? Además era inmenso. Uno siempre se imagina un chino chiquitico. Bueno, pero Charlie Poe sí tuvo esa cosa. Salieron muchas fotos, porque además Aníbal hizo Charlie Poe, se lanzó enseguida de la televisión. No, de la cosa radial de los episodios del 37, porque él hizo la primera película sonora cubana, La Serpiente Roja. Sí. Y ahí sale, y hay pedacitos todavía que dice paciencia, mucha paciencia. Y es verdad que era un hombre largo, altísimo. Bueno, yo leí una vez que una de las grandes decepciones de la televisión aquí en los Estados Unidos fue cuando muchas amas de casa se enteraron que Nat King Cole era negro. De verdad, lo leí en serio, ¿sí? Una cosa en serio, porque no se lo imaginaban así. Coño, o claro. Escuchaban la voz, además, Nat King Cole, una voz maravillosa, un tipo genial, sí. Pero no lo habían visto nunca. Eso le va a pasar a Stevie Wonder, si lo operan. Si se entera, ¿no? Sí. Pues la televisión después vino a, por supuesto, ya se convirtió de todos los medios mucho más masivo. Fue todo un fenómeno. Además, Cuba fue pionera en muchas cosas de la televisión. Tuvo en un momento incluso de los mejores estudios de televisión que había, sí. Al menos en América. No sé en Europa cómo se llevó esa cosa, no la conozco mucho, pero sé que México, Estados Unidos y Cuba eran como la vanguardia en eso. Después Argentina. Sí, Argentina y Brasil más tarde. Pero a principios de los 50 en Cuba se creó toda una... quizás también porque de cierta manera se hizo como una especie de experimento, ¿no? De probar un poco pero llegó un momento en que Cuba tenía más televisores en los hogares, tenía más televisores que incluso en los Estados Unidos. Sí, sí. Se hizo como una especie de prueba. No todo el mundo asimiló ese código desde el principio como algo... Porque la radio es algo que tú puedes ir escuchando. Bueno, de hecho hay mucha gente que la televisión la usa así, la tiene encendida, lo que hace es que la va oyendo sí, por la casa, pero no la ve. La radio te persigue, donde quiera que tú estés. Sí, claro. Estás cocinando, estás limpiando, y la radio está ahí en el ambiente. Y en algún momento vamos a hablar de cosas ya específicas de la radio, por supuesto. Un día de esto le vamos a dedicar un programa completo a la Tremenda Corte, que se lo merece, y probablemente con un programa no alcance, pero bueno, a Castro Obispo y a la historia de Castro Obispo, que también es de las que quedaron un poco en el olvido gracias a todo el sistema del 59 para acá, que fue borrando de la cultura y del arte mucha información. A otros programas de radio que existieron, quizás menos conocidos, a unos que trascendieron mucho más, como Alegría de Sobremesa, que fue un programa que por cierto, si no está en el libro de récord Guinness debería estar, porque acaban de presentar en La Habana un libro sobre Alberto Luberta, sí. La esposa, la viuda, ha escrito un libro sobre Alberto, y me alegra mucho que hayan recogido
todas las cosas de Alberto Luberta. Yo Porque tuve la realmente posibilidad. Un genio Sí. y un tipo con un tipo incansable. No, y un tipo, una persona maravillosa, Sí, un tipo sí. súper chévere, Muy buena. agradable, muy Sí. sencillo. Yo lo conocí, jugamos dominó muchas veces ahí en Pogolotti, en su barrio. Compartimos muchos momentos en festivales del humor, e incluso tuve la posibilidad cuando estaba en el Centro del Humor de producir un documental que dirigió Rolly Peña sobre Alberto Luberta. Un documental que está en Cuba. Bueno, en Cuba no, está donde quiera que lo tenga alguien. Un documental que se hizo sobre Luberta, muy interesante, y donde pudimos incluso meter también a gran parte de lo que quedaba de ese elenco de Alegría de Sobremesa, por eso fue un elenco por donde se fue renovando. Al ser un programa que duró tanto, hubo gente que falleció, hubo gente que... Me acuerdo de Pipo de Armas con Chelenito, Paquito, que era el... Estaba Wilfredo Fernández. No, Alejito con la pena. Pasó, por ahí para Hidalberto. Por ahí pasó... Y Rita y Paco eran, bueno, insustituibles. Marta Jiménez Oropesa. Yo conocí a Alberto en La Habana, en un festival un festival de la radio y la televisión, Festival Caracol de eso. Lo había visto antes y esas cosas, pero lo conocí ahí. Se portó muy bien con nosotros y todo. Y después, cuando yo estaba viviendo ya, al principio de vivir en Barcelona, se apareció en mi casa Leonel Valdés con Alberto Luberta, que tuvimos una tarde completa ahí con una caja de cerveza. Y realmente me contaron, fue Alberto el que me contó la anécdota de Leonel Valdés manejando desde ellos estaban en un pueblecito en las afueras donde vivía Leonel, y agarraron por la gran vía de las Cortes Catalanas, y dice que Leonel le dijo: Alberto, que mira qué cantidad de gente viene contrario, equivocado. Y Alberto fue el que le dijo: coño, Leonel, que te has metido equivocado tú. Era él que candela. Sí. Imagínate tú. No, un tipo, además, siempre se lo tuve que decir. Le digo: ¿cómo tú haces para escribir todos los días ahí, sin que fallara? Yo no sé si hay una estadística de eso, si se sabe cuántos guiones, porque bueno, al final su hijo escribió algunos libretos para Alegría de Sobremesa. También había otro escritor, creo que se llama Jaime Ford, que escribía para Alegría de Sobremesa ya en los últimos tiempos. Sí, pero al principio era él solo. No, al principio era él, y al principio estamos hablando de un principio de más de 20 años. 25 años. Sí. Y hay dos tipos que siempre me llamó la atención, la mirada que tenían, el ojo que tenían para ver lo que sucedía. Eso que todos decimos en el pueblo cubano, ¿no? En la gente, en la realidad, que captaban todo enseguida, la frase, el chiste, la mirada, el personaje, y eran Juan Formel y Alberto Luberta. Enseguida salían y dejaron ese testimonio. Sí, claro. Sí. Increíble. Por eso es que también hay mucho humor en esos temas de Bambán. Alegría de Sobremesa, además, era un programa interesante porque se grababa en un estudio pero con público. Sí. Y entonces las risas que traía el programa eran risas en vivo, a diferencia de muchos shows de comedia que ya se hacían en ese momento donde se ponían las risas grabadas. Y ahí recuerdo que mucha gente perseguía la posibilidad esa de estar en el estudio viendo a todo ese elenco grabando. Pasé algunas veces por donde se hacía la cola para entrar al estudio, y los primeros siempre eran los mismos. Los mismos. Yo no sé cómo no les pagaban, cómo no eran plantilla de Radio Progreso, porque no se perdían un programa. Increíble, ¿no? Imagínate. Pero bueno, pero hubo programas interesantes que no quedó récord de ellos, como Tota y Pepe. Tú no habías nacido antes, que se fue del aire porque se murió el actor, que ahora no recuerdo quién era, que tenía una frase con la que cerraba el programa siempre, que decía: yo lo que quiero es morirme, y un día se murió y se acabó el programa. Se cumplió el deseo.
Y bueno, y en la televisión, Casos y Cosas de Casa. Casos y Cosas de con Casa. Personajes tan buenos. Jueves de Partaga, que tenía también mucho... Pero con personajes tan buenos como El Encargado. Yo en el año, creo que fue 2002, si mal no recuerdo, yo tuve la posibilidad de hacer un programa pequeñito en la televisión cubana, que en un principio se iba a llamar, porque era un homenaje a esos programas que habían existido humorísticos de la televisión, y se iba a llamar Éramos tan cómicos. Sí, no éramos tan jóvenes. Éramos tan cómicos. De pronto un asesor se le ocurrió que eso de éramos tan cómicos a lo mejor estaba queriendo decir que ya no lo éramos. Claro. Que lo fuimos nada más en aquel momento. Y así fuimos cambiándole el nombre hasta que al final se quedó con Así Reímos, que es una cosa que no aludía absolutamente a nada. No pega. Pues ni siquiera era Así Reíamos, Así Reímos, aunque estuvieras hablando del pasado. Es que perdón, por experiencia te digo, de todos los programas o espectáculos que tienen la palabra risa, reír o riamos, ya son sospechosos. no funcionan. Cuando no funcionan, porque además traen la intención, te están vendiendo todo. No lo digas. No, y además esto no era un programa humorístico propiamente, era un programa sobre el humor, la historia del para mostrar materiales sobre el humor, que de hecho fue el segundo gran problema que tuvo el programa, que no había material. Cuando fuimos al archivo, primero lo que había grabado en caseta, muchas cosas las habían borrado. O sea, en la televisión se borra para grabar otras cosas, los mismos Betacán aquellos, los Humati, los casetes Humati aquellos. Y lo otro fue que yo voy a un lugar al frente, en lo que se llamaba ya la Casa del Creador, que era esa casita que estaba al frente del ICRT, cruzando 23M, donde estuvieron después los estudios de animación. Ya. Bueno, ha sido una funeraria. Sí, eso me dijeron también. Yo fui ahí porque ahí habían unas latas de telecine, donde supuestamente estaban todos estos programas de Jueves de Partaga, de Casos y Cosas de Casa, se de otras cosas. A perder porque no estaban refrigeradas. De la mitad de las que estaban amontonadas sin el piso, de la mitad abajo, todo eso era oxidado ya, echado a perder. Y se habían mojado y tenían un... Y de lo que se pudo salvar, que había que buscar una máquina que transfería eso a otro formato, de lo que se pudo salvar, unas cosas se veían pero no se oían, y las otras viceversa. Y luego, de lo que se veía y se oía, viene un asesor y dice, no puedes poner a Tres Patines, no puedes poner a fulano, no puedes poner a Mengano. O sea, ni se veía ni se oía. Entonces, coño, no por culpa de la humedad, sino de no. Y yo hice el programa con cuatro cositas, porque entonces no se podía hablar de... No podías mencionarlo. Y luego tenías que tener mucho cuidado también para hablar del esplendor de ciertos programas que eran anteriores al 59. Claro. La propia televisión... como que le molestaba que tú estuvieras elogiando una historia de la televisión diferente a la que habían hecho. No solamente por la cosa como organismo, es decir, coño, el organismo anterior era mejor que el mío, que a la gente le gustaba más, sino también la política de esa revolución. Claro. Que demonizó todo lo que había pasado antes. O sea, claro. Antes del 59 todo era una cáscara. O era malo o no existió. Sí, porque también lo que se pudo eliminar y era venenoso. Entonces, ya tú dices, bueno, y la gente no vivió antes del 59, ¿no? Y por ahí ya te negabas cosas. O tenía la suspicacia, por ejemplo, cuando yo hacía el programa mío, hicimos una vez burlándonos de un programa español que se puso en Cuba, de televisión, que lo hacía Miguel Río, que se llamaba ¿Qué noche la de aquel año? Y era año tras año los grupos y los rockeros en el rock español y esas cosas. Y a nosotros en el programa de radio se nos ocurrió hacer, pero así, hablando en español y todo, así, ¿qué noche la de aquel baño? Porque el tipo se bañaba por primera vez. Y no, llegó un asesor y dijo, no, ese programa no puede salir ahora. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? El comandante habló el viernes, cayó un aguacero. Mira, la suspicacia, la estupidez. No, hay una cantidad de anécdotas que además yo las voy compilando y las vamos a ir contando aquí, de programas así censurados porque de pronto en un discurso Fidel había dicho algo o porque había salido una ley de algo, y programas que ya estaban grabados incluso con anterioridad,
se podían ver como una parodia o como una crítica a eso. Eso pasó con Vivir del Cuento, vaya, para hablarte ya de los últimos que hay ahora, pasó con el programa de que hacía el Bacán, con Mentepollo y todo eso, que de pronto pasó con Punto G. Yo me acuerdo que había un programa que hablaban de los salarios ese, y cuando el programa estaba a punto de salir fue cuando subieron, la primera vez que subieron los salarios, entonces prohibieron el programa porque parecía que se estaba burlando de eso, ¿no? En fin, eso siempre ha sido como la última prioridad. Pero o sea, lo que es la televisión y la figura de ese señor comandante Fidel Castro, asesinaron muchas reputaciones. Una de las primeras fue el dibujante Provía. O sea, el humorista, uno de los tipos, quizá el cubano que más incidencia, no decir que alto, que llegó más alto, sino que tuvo más incidencia pública en la gráfica de los Estados Unidos. Provía, que era el autor del Hombre Siniestro. Del Hombre Siniestro. Y Fidel lo asesinó. Publicaron muchas cosas en Bohemia, ¿no? Sí, claro. Lo fueron a buscar, el embajador americano lo fue a buscar y le dijo: ¿y usted qué hace aquí? Usted tiene que irse. Usted no oyó lo que dijo este hombre, lo van a meter preso o lo van a matar. Y se cogió un avión ese mismo día y se fue. Vino para acá. Y aquí entró en Mad Max, la revista más importante y gracias a eso metió lo de los dos espías, el espía negro y el espía blanco. Bueno, por lo menos ese la libró a tiempo. Sí. Oye, ahorita que estábamos hablando de la tremenda corte y de Tres Patines, hablan un poco de Tres Patines. Espérate, pero antes de eso... Hacemos como una pausita por si más tarde queremos meter un spot ahí en tu sección. Pero después, antes de eso, yo creo que tú debes decir por qué se llama En Humor a la Verdad. No, bueno, la idea básicamente es eso, es referirnos un poco al humor, pero desde el punto de vista documental, de todo lo que, la historia que conocemos, que nos interesa transmitir, pero también de verlo todo desde la perspectiva del humor, que en definitiva a lo que nos hemos dedicado nosotros siempre, pues el humor yo siempre lo he entendido como una manera muy particular de ver el mundo, de ver la vida, como verla a través de un prisma que distorsiona o subvierte ciertas cosas, y es por eso que teníamos la idea esa, aparte de ese juego de palabras, porque yo creo que la primera vez que se manejó la idea de este nombre fue en un proyecto donde estabas tú, estaba Joel Sánchez, estaba Otto, un proyecto Pible, que se iba a hacer para Radio Taíno allá en Cuba, y se iba a llamar así, En Humor a la Verdad, proyecto que finalmente no se realizó. Yo creo que se grabaron de ese y de otro. Sí, pero no salió al aire. Nunca salió. Y entonces, bueno, qué mejor momento y lugar. Sí. Siempre te decían, este no es el lugar ni el momento. Sí. Compañero, este no es el momento. La censura nunca te va a decir, esto está prohibido. Ellos te dicen, no, es que, a ver, la crítica no es mala, pero este no es el lugar ni el momento. Bueno, pues aprovechando que estamos en el lugar, en el momento, vamos a hablar aquí de lo que nos dé la gana. Sí, claro, vamos a decir la verdad. Carajo, y al que le guste bien, al que no tiene cantidad de canales. Aquí hay cantidad de podcasts, hay cantidad de cosas para ver otros si quieres hacemos un alto para una pausa. Y sí, en algún momento como esto le vamos nosotros a insertar algunas cosas, incluso de lo que estamos hablando. Haremos la pausa y si no que la haga el editor. Lo primero, sobre la tremenda corte hablaremos en otro momento, pero yo quiero salvar, reconocer y seguir teniéndole el cariño que mucha gente le tiene, que todos les tenemos, que debiéramos tenerle siempre a un actor, un comediante como Leopoldo Fernández Salgado, era el segundo apellido. Nacido en Hawái Grande. En Hawái Grande. Hay una anécdota que he leído que se repite de Leopoldo, que llegó a tener antes de Tres Patines, que eso se lo puso Castro Obispo precisamente, porque le dijo en el estudio, él se movía tan rápido, y dijo, coño, pero este hombre parece que anda en Tres Patines. Y ahí se le quedó.
Antes de llegar a ser Tres Patines, tuvo personajes que se llamaban Chegoya, 4 kilos y Pototo, que fue el que sobrevivió porque fue el que después hizo con Álvaro de Villa, que era un guionista, fue el que creó la pareja Pototo y Filomeno, con Aníbal de Mar, que fue de verdad un partner, fueron amigos. No, y ahí sí incursionaron en el cine. En el cine, en la música, grabaron discos, etcétera. La música, por ahí está la portada. Después la voy a traer, la voy a poner por aquí. Sí. Por ahí está la portada de uno de los discos, se llama Yo Pico un Pan. Yo Pico un Pan, sí, claro, claro. Está por ahí colgada. Yo a verla puesto.